continuar también con un ponente que tiene esta vertiente, Jaume, un poco como nosotros lo sentimos un poco próximo, de divulgadores, de creadores de contenido, y en este caso es nada más y nada menos que el físico barbudo. Así es físico, pero es youtuber, pero es tiktoker. Y yo un día lo vi vestido de Power Ranger, pero hoy no ha venido vestido de Power Ranger. La verdad que me ha decepcionado un poco, Adrián, te lo digo de corazón. Pero yo creo que lo que nos va a contar sí va a ser muy interesante, porque creo que su visión puede aportar mucho valor y sobre todo eso, ¿no? Cómo al final él ha encontrado una cierta forma de divulgar y de convertir algo que puede parecer a priori relativamente aburrido, relativamente de nicho, ¿no? Comunicarlo a todo el mundo en redes masivas como en YouTube o como en TikTok. Sí, que sepáis que además de esto, Adrián es licenciado en física y máster en física de sistemas complejos. Y el tema que va a tratar es precisamente este, la interdisciplinaridad. Llevaba sufriendo ya diciendo esta palabra en mi cabeza, la estaba repitiendo no sé cuántas veces, me ha salido medio bien. La interdisciplinaridad en los equipos de trabajo y sobre todo en la ciencia. Así que, Adrián, somos todo tuyo. Adelante. Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Mighty Morphin Power Rangers. Muchas gracias por esta presentación. Les decía antes que me quieren más que mi madre, ¿no? Y no veas, todo el mundo trayendo fotos súper formales para lo del marco y yo traigo esta foto. Anda que si me viera mi madre... Bueno, hay dos cosas que todo el mundo que me conoce sabe de mí. La primera es que me cuesta muchísimo elegir. Soy el típico que cuando le preguntas cuál es tu color favorito o cuál es tu película favorita o cualquier cosa favorita, me quedo un poco en blanco y digo, no sé. Bueno, y aquí me ha pasado porque hay un montón de actividades y yo he entrado, estaba ahí como un conejo cuando vas con el coche que se queda, que no sabe a dónde ir. Pues esto, claro, me supone algunos problemas en mi vida cotidiana, porque si mi pareja o algún amigo me dice, esta noche vamos a ir a cenar donde tú quieras, pues me quedo un poco en blanco, ¿no? Y esta cosa ha definido mi vida. Pero hay otra cosa que ha definido mi vida aún más, y es que siempre he querido ser un Power Ranger. Veo que tenemos una demografía bastante diversa, así que un poco para ponernos todos al mismo nivel os explico rápidamente qué son los Power Rangers y por qué me molan tanto, ¿no? Power Rangers es una serie estadounidense, se estrenó en 1993 y tiene una historia bastante curiosa porque no es puramente original, sino que cogía metraje de una serie japonesa, Super Sentai, y lo que hacía era combinar grababan algunas escenas en Estados Unidos y utilizaban escenas grabadas en Japón. Claro, esto hacía algunos fallos de récord o fallos de continuidad bastante divertidos, ¿no? Porque estaban los adolescentes estadounidenses en la parte americana que de repente aparecían en Japón con todos los letreros en japoneses, con una calidad de imagen mucho peor, porque era bastante más antigua, un desastre. Si no habéis visto nunca un capítulo de los Power Rangers, no preocuparse porque os lo explico, porque realmente son todos iguales, ¿no? La historia siempre comienza con Rita Repulsa, que es una señora malvada que vive en la Luna, cuya mayor aspiración es conquistar la Tierra, que sus motivos tendrá, ¿no? Y para eso se vale de un plantel de monstruos de lo más variado. Aquí he elegido algunos de los que más me gustan, como por ejemplo el esqueleto a la triste, el gorrino espartano, la tortuga semáforo o el exhibicionista de ojos. Entonces, Rita Repulsa, que es la señora malvada, lanza a estos monstruos a la ciudad que sea, ¿no? Normalmente donde están los Power Rangers, en eso tiene poca vista, y se ponen a sembrar el terror. Al otro lado de la balanza, por la parte de los buenos, tenemos a Zordon, que es una cabeza flotante que vive en un tubo de ensayo, que como arma contra estos monstruos decide reclutar a un grupo variopinto de jóvenes norteamericanos con aptitudes y les da poderes y les da unas mallas de colores, ¿no? Es como unos parchís karateka, pues lo hicieron un poco después. Entonces los Power Rangers lo que hacen es luchar contra el monstruo, ¿no? Hacen unas llaves bastante coloridas y bastante falsas y al final de cada capítulo siempre están a punto de vencerlo. Pero la señora malvada que vive en la Luna, claro, no va a quedarse así, entonces lanza su varita mágica y lanza un hechizo y el monstruo crece muchísimo. Crece a tamaño gigante, ¿no? Rollo Godzilla, King Kong. Entonces los Power Rangers, que ya sabían esto, llaman a unos robots en este caso inspirados en bestias prehistóricas, se suben encima de los robots, se juntan en un robot más grande que se llama Megazord,
que es un poco engañoso porque no son 10 elevado a 6 torts, son solo 5 en este caso. Y este robot sí que vence con facilidad al monstruo, entonces el monstruo explota en fuego y todo el mundo queda contento, la Tierra ha sido salvada hasta el próximo capítulo. Esta es la estructura que se repite en 99% de los capítulos de los Power Rangers, ¿no? Y claro, a mí esto de pequeño me flipaba pepinillos. Yo quería ser un Power Ranger, darme a la buena vida, el estar en el instituto y saltarme las clases porque hay que defender la Tierra y defenderla con unos robots gigantes que se controlan casi solos. Pero mis padres tuvieron el gesto, no sé yo si correcto o no, de romper mis sueños y decirme que ser un Power Ranger no es una profesión, que tenía que pensar otra cosa que quería hacer con mi vida. Claro, yo con mis sueños rotos intenté reconstruir mi corazón como pude y decidí que iba a ser buzo. Yo de esto no me acuerdo mucho, pero encontré unos deberes que entregué en segundo de primaria, donde aquí lo pone, ¿no? Igual no se lee muy bien, lo leo rápidamente. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Buzo. ¿Por qué? Para bucear por el agua. ¿Qué cosas harías en tu trabajo? Bucear, pescar e ir en barco. Dibújate trabajando. Bueno, como se puede ver, ni las letras ni el arte era lo mío. Pero la cosa es que mis padres, no contentos con destruir mi sueño de ser un Power Ranger, tuvieron que destruir mi sueño una vez más. Porque resulta que ser buzo no es una profesión. Que tú puedes ser biólogo marino o arreglar barcos, limpiar barcos, yo qué sé, ser técnico de puerto. Pero buzo, como tal, no existe. Hay profesiones en las que tienes que bucear, pero no te pagan simplemente por bucear. Entonces, claro, ahí ya empezó mi trauma de no saber elegir. Resulta que todas las elecciones que tomo son una mierda. Pues pasé por distintas fases, ¿no? Una vez que me dijeron que no podía ser buzo, pues dije que quería ser biólogo marino. Luego empezó el tema de los ordenadores y como no salía de casa y estaba todo el día con el PC, pues quería ser informático. Luego que si biólogo otra vez. Luego que si ingeniero informático. Luego que si ingeniero industrial. Al final di un montón de vueltas, ¿no? Y 2 meses antes de entrar en la carrera, que todavía no había decidido, me decidí y dije, bueno, ya está, tomo una decisión y se acabó. Voy a ser físico. Y ahí ya pude respirar tranquilo. Soy físico, ya no tengo que tomar ninguna decisión trascendental más en mi vida. Yo con 18 años ya está, se acabaron las decisiones. Pero, claro, entré en física, primer año súper bien, pero a medida que fui avanzando en la carrera, me di cuenta de que igual no podía estar tranquilo, porque resulta que la física es mucho más amplia de lo que yo pensaba. Resulta que hay física clásica, física cuántica, física estadística, física de la atmósfera, física del clima, física de cosmología, astrofísica, física solar, acústica, fotónica, física de la materia condensada. Un montón. Es decir, otra vez tenía que volver a elegir algo. Pero yo no quería elegir, yo lo quería hacer todo, me interesaba todo. Bueno, la física de la atmósfera no mucho, pero el resto sí. Por suerte, cuando fui avanzando en la carrera, llegó a mi vida una palabra que la cambió por completo. Y esta palabra es la que le costaba tanto decir antes a nuestro compañero, interdisciplinariedad. Que yo soy de números, pero es una de estas palabras que se entiende bastante por sí misma, ¿no? Interdisciplinariedad, entre disciplinas. Resulta que hay un campo enorme, una rama de la ciencia bastante novedosa, en la que científicos y científicas de todas las ramas, incluso gente que no es científico y científica, colabora para resolver problemas que en principio pueden ser ajenos a una rama en concreto. Se suele confundir con multidisciplinariedad, pero no es exactamente lo mismo. La multidisciplinariedad es más el esquema clásico de las empresas, ¿no? En la que tú tienes, por ejemplo, al diseñador que diseña, al desarrollador que desarrolla, al director que dirige, al contable que cuenta. Ese tipo de cosas, ¿no? En la multidisciplinaridad tienes distintos perfiles que hacen cosas distintas dentro de un mismo proyecto, pero cosas distintas. La interdisciplinaridad es que los distintos perfiles ataquen el mismo problema. Cada uno con su mochila de métodos o de forma de pensar, ¿no? Que eso se va aprendiendo con los años, con la experiencia, ¿no? Dependiendo de la carrera que hayas elegido o de las empresas en las que hayas trabajado. Es una especie de torre de Babel, ¿no? En la que está el meme de siempre de los físicos no se llevan bien con los químicos, pero bueno, resulta que no, que en la interdisciplinaridad todo vale, incluso somos amigos con gente extraña como los ingenieros o los lingüistas. Y todos estos colaboran por un objetivo mayor, ¿no? Suena como muy épico esto, la épica de la investigación, todos juntos a una.
Pues bien, yo he tenido la suerte de acabar trabajando en un instituto de física interdisciplinar en Mallorca, que es donde vivo. Y bueno, pues a lo largo de los años que estaba ahí trabajando, yo dejé la investigación y ahora me dedico a comunicación de la ciencia, lo cual me permite estar constantemente leyendo artículos distintos, ¿no? de equipos de gente muy dispar que ha colaborado para resolver un problema o hacer avanzar la ciencia, publicar un paper, lo que sea, ¿no? Y de todos esos artículos, pues os quería explicar un poco el que me hizo clic y dije, wow, esto de la interdisciplinaridad está súper bien, ¿no? Vale, creo que aquí en Barcelona me entenderéis cuando digo que en Mallorca hay meses que eso parece una colonia alemana, ¿no? Las ciudades se llenan de pequeños y extraños seres de un color rojo poco sano con chanclas y calcetines, ¿no? Vale, pues el problema que tenemos en una isla es que no cabemos más, ¿no? Hay un momento en que la población no cabe más y tiene que salir al mar, ¿no? Entonces, estos seres migran a las aguas, ¿no? Unas aguas que son preciosas, la verdad, y que contienen una biodiversidad enorme, ¿no? De lo más diversa, con un montón de tipos de especies de animales, de plantas, de algas, de lo que sea. Y dentro de ese ecosistema, dentro de esa biodiversidad, hay una planta que la gente de las Baleares y del Mediterráneo le tenemos bastante cariño, que es la Posidonia oceanica, que es todo esto de aquí, y aquí hay un brote solitario, ¿no? Esta planta, además, me gusta bastante porque es un poco sarcástica, ¿no? Su nombre científico es Posidonia oceanica, pero luego resulta que es endémica del Mediterráneo, que no es un mar, no es un océano, es un mar, ¿no? Pues bien, esta planta, que no un alga, es uno de los ladrillos fundamentales de la biodiversidad y de los ecosistemas del mar Mediterráneo. Y hay muchos esfuerzos activos por preservarla y por cuidarla. Pero resulta que de vez en cuando se encuentran unas cosas misteriosas que no se podía explicar. Y son estos agujeros. Esto es una foto de Italia, si mal no recuerdo. Lo que se ve más oscuro son praderas de Posidonia, ¿no? Como si fuera un pasto. Pero de repente hay como zonas claras en las que no hay Posidonia. Ahí hay pues, la arena que sostiene la Posidonia donde la hay, ¿no? Esta foto es de Cabrera y es vista de dron. Es exactamente lo mismo, ¿no? La parte oscura es Posidonia, son praderas de Posidonia, donde los pececitos viven felices y en armonía, pero aparecen círculos perfectos. Claro, esto llevaba a la gente que se ocupa de cosas del mar, las llevaba de cabeza. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué ha pasado aquí? Se hicieron hipótesis súper locas, ¿no? Algunas eran de que eran restos de pruebas de bombas. Luego otros decían que eran las anclas de los barcos que se quedaban enganchadas y el oleaje pues las acababa arrancando. Y sí, esto ocurre, pero estamos hablando, estos agujeros tienen decenas de metros de diámetro. Es decir, este mecanismo de arrancar plantas existe y es una lacra que estamos intentando eliminar, pero no coincide con estos pedazos agujeros. Entonces, pensando sobre este tema, a alguien se le ocurrió que igual tenía algo que ver con estos otros círculos que aparecen en Namibia. Resulta que en Namibia ocurre algo similar, ¿no? Hay praderas o zonas con vegetación en los que de repente aparecen círculos perfectos, sin vegetación. Parecía una buena idea. Bueno, estos círculos, por cierto, se llaman círculos de hadas, que me parece una estrategia de marketing buenísima, llamarlos así. Pero, claro, el mecanismo... por ahora, lo que se sabe de estos círculos de Namibia, y que aparecen en otras zonas, ¿no? Es que están provocados por la competencia entre las plantas debido a un estrés hídrico y a la presencia de termitas. Es decir, hay poca agua y encima hay termitas que les hacen la puñeta a las plantas. Claro, a ver, yo soy de física y no de biología, pero pocos sitios se me ocurren con menos estrés hídrico y menos presencia de termitas que debajo del mar. Sin embargo, resulta que no andaban muy desencaminados. Un equipo interdisciplinar de físicos, oceanógrafos y biólogos planteó un modelo matemático de competición similar al que se planteó para el caso de Namibia, en el que las plantas competían por recursos que estaban empezando a faltar y resulta que cuadra. Esta figura que está sacada del paper, tenemos la de arriba es la simulación que hicieron y lo de abajo es las observaciones reales topográficas en el caso de Cabrera, creo que es, una isla de las Baleares. Claro, aparecen estos topitos, ¿no?
la cosa cuadraba. Esto resulta que es un problema que va más allá de la biología. Hacen falta físicos y su forma de pensar en sistemas complejos para poder resolverlo. Los sistemas complejos es un tema que se ha puesto muy de moda este año porque el Premio Nobel de Física ha ido a 3 físicos que han hecho investigaciones en este campo, ¿no? Al final, de forma sencilla, los sistemas complejos son aquellos en los que tienes interacción de muchos elementos, ¿no? El caso paradigmático de esto es el cerebro, en el que tenemos neuronas individuales que entendemos más o menos bien, sabemos una neurona más o menos lo que hace, sabemos que tiene distintos canales en los que le entra electricidad y le sale electricidad, muy simplificado. Pero entender una neurona no nos dice nada acerca de cómo conectando decenas de millones de neuronas se forma la consciencia o se forma la memoria. Emergen comportamientos complejos, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Pero no solo, este modelo no solo ha servido para intentar entender cuál es el mecanismo detrás de estos círculos de hadas. Es que también resulta que hay otras soluciones del modelo que son distintos patrones, ¿no? Que al final lo que te está diciendo es cuánto tienen que luchar las plantas por los recursos. Entonces, al final, es una forma de diagnosticar el estado de salud del mar. Sabemos que si tenemos estos patrones, es una mortalidad, pero no muy alta. En cuanto empiecen a ser el patrón inverso, estamos fastidiados. Además, porque la posidonia es una planta que se puede reproducir sexual o asexualmente, pero crece muy lento, del orden de pocos centímetros cada año. Entonces, claro, cada pérdida que tengamos de posidonia es prácticamente irrecuperable a escala de la vida de un ser humano. Entonces, hay que luchar por preservar la posidonia. Claro, yo esto cuando lo cuento, hay veces que compañeros físicos, sobre todo, que tienen el ego un poquito subido, dicen, bueno, pero esto no haría falta la contribución de los biólogos, esto lo podríamos haber resuelto nosotros, ¿no? No hace falta la colaboración interdisciplinar para estos problemas, simplemente pues, a que a algún físico se le hubiera ocurrido resolverlo y ya está. Pues un poco para ilustrar el caso contrario en el que la interdisciplinariedad hubiera podido ayudar, os presento a Thomas Schelling. Thomas Schelling fue un economista estadounidense, premio Nobel de Economía, falleció en 2016, hace poquito. Y Thomas Schelling, en los 70, planteó un modelo de segregación en ciudades. Un modelo que intentaba explicar por qué hay segregación, no un modelo a seguir, ¿no? Que eran otros tiempos, pero tampoco otros tiempos tanto. Vale, simplemente la idea era bastante sencilla. Tenemos a nuestra población y, simplificando mucho, la podemos dividir en 2 bandos, ¿no? 2 bandos que tengan una distinta religión, una distinta ideología, una distinta lo que sea, ¿no? Yo, para que sea un tema serio, pues los he dividido entre con cebollistas o sin cebollistas de la tortilla de patatas, ¿vale? Toda nuestra población va a estar definida únicamente por eso, los que le ponen cebolla a la tortilla de patatas o los que no saben hacerla. Entonces lo que hacía era, pues tenemos nuestra ciudad, la dividimos en casillas y a cada una de estas casillas ponemos uno u otro, de forma aleatoria. Claro, si los ponemos así, pues no ocurre nada, se quedarán así para siempre. Entonces les introdujo el principio de homofilia, que significa que a las personas nos gusta estar rodeados de gente similar, ¿no? Por eso se hacen eventos como este, en el que todos los asistentes, todos los ponentes tenemos algún interés similar y podemos intercambiar información, aprender, formarnos como personas, ¿no? Y esto nos ocurre a todos de forma consciente o inconsciente. Entonces, según Schelling, las personas preferían vivir cerca de personas con los mismos gustos, o en este caso, pues los concebollistas preferían vivir cerca de concebollistas. Entonces, en esta simulación, si le dejamos pasar el tiempo, la gente se irá cambiando de casa o de barrio o lo que sea que represente cada casilla y acabarán formando guetos, donde todos los de un bando viven en un sitio y todos los del otro bando viven en otro. Esto es un modelo súper simplificado y además no responde a las dinámicas reales de las ciudades, porque no todas las ciudades tienen guetos o barrios segregados. Entonces hay que introducir otro parámetro. En este caso introdujo la tolerancia. La tolerancia es bastante autoexplicativa, es cómo de ok estamos convivir con vecinos diferentes a nuestras ideas, ¿no? Entonces, en este tipo de modelos, pues, dependiendo del nivel de tolerancia, representan un tipo de ciudad o otro tipo de ciudad. En este caso tenemos una ciudad con una alta tolerancia, una ciudad muy heterogénea, donde todo el mundo vive con todo el mundo contentos y felices, pero a medida que bajamos con la tolerancia, aparecen guetos.
¿vale? Este modelo es súper simple, pero revolucionó bastante la teoría de la economía o las ciudades, ¿no? en esos años, en los años 70. Fue bastante celebrado y, de hecho, se sigue utilizando este modelo. Este, obviamente, es una versión súper simple, pero se le pueden ir añadiendo DLCs que lo hagan más complejo y que representan mejor la realidad. Como, por ejemplo, una tolerancia dinámica que va cambiando con el tiempo, dependiendo de circunstancias geopolíticas, o meter más bandos, ¿no? La gente que no come tortilla. Ese tipo de cosas, ¿no? Así es como se va un poco haciendo la ciencia de modelos, ¿no? Planteas un modelo simple y lo vas mejorando. Una vez ya sabes que es capaz de representar ciertas dinámicas, lo vas mejorando. Ok, resulta que 50 años antes de que Thomas Schelling planteara su modelo, tenemos a otro señor, que es Wilhelm Lenz, que era un físico alemán, si mal no recuerdo, que intentó plantear un modelo sobre los imanes, ¿no? En esa época, en los años 20, se sabía algunas cosas sobre imanes, pero aún quedaban algunas dudas, ¿no? Entre ellas, ¿por qué a los imanes cuando se calientan dejan de ser imanes? Esto lo podéis probar si tenéis algún imán de souvenir que os haya regalado vuestro suegro o vuestra suegra, le ponéis un mechero y al cabo de un tiempo, cuando alcance cierta temperatura, dejará de pegarse, lo podéis tirar y, bueno, ha sido por la ciencia, no pasa nada. Entonces, Wilhelm Lenz le planteó un problema a un alumno suyo que se llamaba Ernst Ising. Y este modelo igual os suena, porque también tiene que ver con cuadrículas y estados y tal. Puede asustar mucho, pero es muy sencillo. La materia, toda la materia la podemos considerar átomos, una estructura, una cuadrícula de átomos. Y cada átomo podemos decir que sea un imán, un pequeño imán. Entonces, si todos los imanes están alineados, el campo magnético de todos esos imanes se suma y tenemos un imán grande. Pero si los imanes de dentro, los imanes atómicos, entre comillas, están cada uno a una dirección, se irán contrarrestando y no tendremos un imán. Eso es lo que intenta representar este tipo de figuras, ¿no? Esto sería un imán muy aumentado y cada una de estas flechas es un átomo, que es un imán, apuntando hacia arriba o hacia abajo. Y le añadió pues, un par de cositas más para que representara bien cómo los imanes dejan de ser imanes cuando se les aplica temperatura. Sí, cuando aplicas temperatura, los imanes empiezan a cambiar aleatoriamente. Es como agitación térmica, ¿no? Es como meterle energía, entonces tiene energía y se vuelve inestable y empieza a cambiar. Pero a los imanes también les gusta alinearse con sus vecinos. ¿Veis un poco por dónde va la cosa, no? Entonces, si tenemos aquí un pequeño imán en el que todos sus átomos están apuntando para abajo, pero tenemos uno que apunta hacia arriba, en el siguiente instante de tiempo, este cambiará de dirección y ya tendremos un imán perfecto. Vale, pues resulta que el modelo de Ising, como habéis podido observar, es prácticamente equivalente al modelo de Schelling, bajo ciertos parámetros, ¿no? Pero representa el mismo tipo de dinámicas, ¿no? Una propiedad que cambia con la de sus vecinos. Vale, pues resulta que si los físicos y los economistas hubieran colaborado, los economistas estarían 50 años por delante de lo que están ahora. Porque tendrían ya 50 años de bagaje del modelo de Ising. De hecho, a día de hoy se sigue aplicando lo que saben los físicos del modelo de Ising al modelo de Schelling o a otras cosas, como por ejemplo el Botter Model, que es un modelo que intenta explicar distintas dinámicas a la hora de votar, ¿no? Al final es otra vez prácticamente lo mismo, en el que tenemos una población que tiene unas ideas y esas ideas pues van cambiando dependiendo de con quién se relaciona y las ideas de sus compañeros, ¿no? La típica, bueno, la presión de grupo, ese tipo de cosas que intenta modelar. Pero la ciencia interdisciplinar va mucho más allá. Y os he traído algunos ejemplos de estudios interdisciplinares para que veáis las posibilidades de este nuevo paradigma a la hora de hacer equipos de investigación. Uno que me encanta se publicó hace un par de años y tiene el polémico título de ¿es posible la coexistencia del catalán y el castellano en Cataluña? Este estudio se publicó en Palgrave Communications, que es una de las revistas más prestigiosas en el campo de la lingüística, y es una colaboración entre lingüistas y físicos. Pero es que aún hay que rizar más el rizo, porque lo que hicieron fue aplicar modelos de ecología animal a las lenguas. Las lenguas, al final, eso que se dice de que son seres vivos, pues llevado a su máximo exponente, ¿no? Las lenguas compiten por el uso de las personas, ¿no? Compiten por la atención, por el prestigio. Hay políticas que pueden afectar a cómo se perciben las lenguas. Y este tipo de dinámicas
se pueden representar muy bien con modelos de competición animal, ¿no? De animales compitiendo por recursos en un mismo ecosistema. Entonces, tenemos a físicos colaborando con lingüistas, utilizando modelos de biología. Bueno, spoiler, la respuesta era que sí podían coexistir sin ningún problema, ¿no? Más ejemplos. Este un poco más entrando en el mundo de la empresa privada. Nuvo es una empresa que se dedica a hacer, entre otras cosas, dispositivos de diagnóstico, ¿no? Y colaboraron con físicos de mi centro para diseñar o construir un aparatito que es un electrocardiograma que se puede portable, ¿no? Que lo puedes, en vez de llevar un aparataje así muy un poco molesto, se conecta a una camiseta que tiene diferentes electrodiodos y pues va midiendo el ritmo del corazón. Y los físicos aquí entran a la hora de identificar patrones. Los físicos al final esto lo llevan muy bien, ¿no? El tener señales y saber en qué consisten esas señales, reconocer parámetros, patrones concretos, ¿verdad? Bueno, un ejemplo así un poco rápido. Luego, otro tipo de estudios interdisciplinares que se hacen completamente distintos. En este caso, ingenieros colaborando con la policía y con físicos estudiaron cómo se distribuyen los delitos en distintas ciudades del mundo, sobre todo en Estados Unidos y Brasil. Bueno, sin entrar en mucho detalle, lo que vieron era que la concentración de delitos es completamente independiente del tamaño de la ciudad y depende del tipo de delito. Hay algunos delitos que tienen una concentración más alta, otras más baja, y siguen lo que se conoce como power law, que tampoco vamos a entrar mucho en detalle. Otro estudio también que me encanta, oceanógrafos colaborando con físicos, en este caso para estudiar las redes de explotación pesquera. Vale, los distintos países tienen sus zonas de explotación exclusiva, ¿no? Son aguas en las que solo ellos pueden pescar. Y hay algunos países que están muy concienciados con el tema ambiental, ¿no? Entonces tienen políticas de conservación de las especies, limitando el número de capturas que puedes hacer al año. ¿Qué ocurre? En este estudio vieron que la mayoría del esfuerzo pesquero se hace en los límites de esas zonas de explotación exclusiva. Claro, los peces no entienden de fronteras. Tú puedes tener tu zona de explotación exclusiva y los peces esa zona no la respetan, van entrando y saliendo. ¿Qué ocurre? Tú puedes hacer esfuerzos muy grandes por que las poblaciones de peces vayan aumentando o estén bien, pero si tienes a un montón una flota pesquera enorme en los bordes pescando, no sirve de nada. Y esto es lo que vieron en este estudio, ¿no? El cómo se concentra la explotación pesquera en distintas zonas de la Tierra. Por poner un poquito de ego, ¿no? Esto fue mi tesis de fin de máster, en la que estudiamos estos bichitos que son colémbolos, no son insectos, son hexápodos, y vimos que cuando llueve forman como se apelotonan, ¿no? Claro, este tipo de cosas en los que tienes partículas que se apelotonan en un medio fluido se conoce como coloides. Y, por ejemplo, la espuma de la cerveza es un ejemplo de un coloide, ¿no? Tienes partículas de gas que están concentradas en un fluido. Intentamos modelar cómo ocurría esto, por qué los colémbolos acaban formando estas bolas, ¿no? Al final, cada una de estas bolas que se ve aquí son un montón de estos bichos apelmazados así. Y bueno, para esto planteamos modelos de movimiento browniano, pero quedó un poco a medias la cosa. Pero bueno, lo quería poner como ejemplo para que veáis que tampoco hacen falta grandes equipos para hacer ciencia interdisciplinar. Al final esto era yo, recién máster en física, colaborando con un biólogo y un físico, sin mucho más, ¿no? También hay estudios muy divertidos en el campo de la interdisciplinariedad, en este caso físicos estudiando movilidad humana, en el que con movimiento browniano intentaban analizar las dinámicas que se forman en conciertos de heavy metal o punk. Al final la gente se empieza a golpear unos con otros, ¿no? Y este tipo de movimiento recuerda muchísimo al movimiento browniano que está provocado por agitación térmica de las moléculas. Entonces, claro, tienes otra vez a físicos utilizando herramientas de física, pero en cosas que son completamente ajenas a lo que se estudia en la carrera de física, en este caso, movilidad de personas. Yo me he sacado la carrera de física y no se mencionó la palabra persona nunca. O un ejemplo más reciente, ya para ir acabando. Un compañero mío se doctoró hace un par de semanas y su tesis doctoral iba sobre el rol de la inhibición en el giro dentado, que es una zona del hipocampo en el cerebro.
Es decir, si pudiera lanzar un mensaje al Adrián del pasado, sería esto. Tenemos a un físico que está doctorado en física estudiando el cerebro. No es algo que la gente asuma que es un problema de la física. Es algo distinto, ¿no? Pero al final los físicos pues, tienen unas herramientas matemáticas a la hora de estudiar sistemas complejos, que el cerebro es un sistema complejo. O un poco más aplicado al mundo digital que nos rodea. Muchas de las herramientas que se utilizan a día de hoy tienen su inspiración en otros campos. Por ejemplo, las redes neuronales. Las redes neuronales que hoy en día pueblan cualquier aplicación o cualquier servicio digital están claramente inspiradas en el cerebro. Si no fuera por los fisiólogos que colaboraron en su día con los informáticos o desarrolladores, no tendríamos redes neuronales. Son el claro ejemplo de que la interdisciplinariedad puede revolucionar un campo. El meter la biología en el mundo digital lo ha hecho avanzar a pasos agigantados. O el caso de los algoritmos genéticos, que se utiliza para ir mejorando un cierto modelo, ¿no? Se empezó a desarrollar gracias a genetistas. Es decir, genetistas que han colaborado en el mundo de la digitalización. O otros ejemplos, ¿no? Las redes de comunicación. Tenemos muy estudiadas las redes de comunicación. Podemos aplicar ese conocimiento a las epidemias, ¿no? Y de hecho lo que se está haciendo, los modelos epidemiológicos muchas veces beben directamente de todo lo que sabemos sobre redes de telecomunicación. Con los años dejé de seguir los Power Rangers. Dejé de ver la serie, ¿no? Ya no me llamaba tanto. Madurar le llaman, ¿no? Pero han seguido sacando temporadas como si no hubiera un mañana, ¿no? Yo me quedé un poco por aquí, pero han ido sacando, y de hecho creo que antes de ayer estrenaron el último capítulo de la última temporada en Boeing. No lo he visto. Pero hubo un momento en los Power Rangers, yo creo que fue por aquí, en el que introdujeron una novedad. Y esa novedad era que de vez en cuando aparecía un enemigo superior. Un enemigo que los Power Rangers no eran capaces de vencer por sí mismos. Entonces, lo que hacían era llamar, metafóricamente, a los Power Rangers de las temporadas anteriores. Cada temporada de los Power Rangers tiene su temática, ¿no? La del principio era bestias prehistóricas, luego pues tenemos samuráis, tenemos otros que son coches, tenemos del espacio. Pero cuando llegaba un enemigo por encima de las posibilidades de un equipo individual de Power Rangers, llamaban al resto. Formaban un equipo interdisciplinar de Power Rangers. Cada uno con sus habilidades y sus debilidades, pero entre todos conseguían vencer al enemigo superior. Bueno, épica foto. En 2015, la revista Nature, la más prestigiosa en el mundo de la ciencia, diría yo, publicó un especial celebrando la interdisciplinariedad en ciencias, ¿no? Con esta portada que me parece espectacular. Y dentro de la revista había distintos artículos de opinión, distintos ejemplos también de estudios interdisciplinares, ¿no? Y daba cuenta de cómo estamos avanzando hacia un mundo interdisciplinar, ¿no? Hubo un momento en la historia de la ciencia en el que el conocimiento era inabarcable por una persona. Tenemos a los grandes científicos de hace siglos, sabían prácticamente de todo, pero es que hemos ido avanzando en cada una de esas ramas y ahora es imposible saberlo todo dentro de una rama concreta. Pero eso no significa que los límites que hay designando distintas ramas sean infranqueables. Tú puedes ir con tu mochila de métodos matemáticos o formas de pensar, irte a explorar a otros sitios y colaborar en otros sitios. Y esto es aplicable en ciencia y es aplicable en el mundo de la empresa. Tú puedes saber de una cosa que no tiene de desarrollo web, pero te puedes ir a aplicar a una empresa en otro campo completamente distinto, porque tu forma de pensar tiene el potencial de revolucionar otro campo, porque la gente ya, cuando está muy enfocada a una cosa desde el principio, puede estar muy viciada, ¿no? Lo típico de esto siempre se ha hecho así. Bueno, pues igual tiene que venir alguien de fuera para demostrar que no tiene por qué hacerse así. Dentro de la revista de Nature, dentro de este especial, destacaban unas cuantas palabras, ¿no? Yo creo que de las citas que salían,
me gustaría destacar esta, que quizá no es muy rimbombante, no es muy impresionante, pero creo que es bastante explicativa del mensaje que quiero transmitir, ¿no? Me tomo la libertad de leérosla. Los problemas que nos desafían hoy en día, los que realmente merecen la pena, son complejos, requieren equipos y herramientas intelectuales sofisticadas y no se prestan a un enfoque limitado. Estas palabras las escribió Theodore Brown, químico, cuando quería pedir dinero a la administración de Illinois para fundar un instituto de investigación interdisciplinar. Al final lo consiguió. Pero creo que es una forma perfecta, ¿no?, de cómo resumir lo que puede conseguir la interdisciplinariedad, ¿no? Y esto lo decía en los 80, que todavía no estaba muy claro el tema del cambio climático, de cómo teníamos que remar todos a una en eso, y el tema del COVID, que por otro lado, déjalo, ¿no? Son temas, yo creo que el cambio climático y el COVID, que han dejado, son estandartes, ¿no?, de cómo no los vamos a poder resolver cada uno por separado, ¿no? Hacen falta equipos interdisciplinares y es, bueno, lo que ha conseguido un poco que consigamos frenar en cierta medida el tema de la pandemia. Entonces, el futuro de la ciencia, creo yo, o será interdisciplinar o no será. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, por tu ponencia. Una única pregunta que queríamos hacerte respecto al tema de las redes sociales, que está cambiando y al final yo creo que una de las cosas más bonitas que estamos viendo en muchas de las ponencias es que como temas aparentemente en muchos casos abstractos o alejados de la gente más común, gracias a las redes sociales, personas como vosotros, divulgadores, podéis llegar a ello. ¿En qué momento tú dijiste, me encanta la ciencia, entiendo que las redes sociales es un lugar donde tengo que estar? ¿En qué momento hiciste un clic y dijiste, oye, voy a dedicarme también a la divulgación en redes? Yo creo que es una forma de rendir cuentas, ¿no? Al final, la mayoría de investigación se hace con dinero público. ¿Cómo vas tú luego como científico o científica a decirle a la gente, no, necesitamos más financiación, si la gente no sabe qué haces? Hace falta el salir de los laboratorios, salir de los papers y contar qué se está haciendo, aunque no haya una utilidad directa, ¿no? Pero que la gente vea que eso es importante, que el dinero de los impuestos pues, sirve para generar conocimiento, para ponerse a la cabeza de algunos temas, ¿no?, de investigación. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Aprovechamos ya para hacer un pequeño receso.